Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video exclusivo para los miembros del canal. En esta ocasión vamos a desarrollar las principales diferencias entre las funciones values y distinct. Como ya sabemos, estas funciones nos retornan una tabla con los valores distintos de una columna. Y en el 99% de los casos se pueden utilizar de forma indistinta. No obstante, hay ciertas situaciones en las que hay una diferencia entre ambas. Y vamos a desarrollarlas en este video. Resumiendo, la primera diferencia es que values genera una fila extra en blanco cuando existe una relación inválida entre las tablas. Otra diferencia es que yo puedo utilizar distinct en variables, mientras que yo no le puedo aplicar values a una variable. Y la última diferencia, que al parecer ya no es una diferencia, es que distinct me permitía evitar referencias circulares. No obstante, mientras que armaba este video me di cuenta que ya puedo hacer lo mismo con values, entonces se puede decir que esto ya no es una diferencia. Vamos a comentarlo un poquito más al final de este video. Entonces, sin más que agregar, empecemos con la explicación. Partimos de nuestro informe inicial y tenemos un modelo con 4 tablas de dimensión y una tabla de hechos. En este video nos vamos a centrar exclusivamente en la de un cliente y en la tabla de ventas por simplicidad. ¿Ok? La tabla de clientes, que es esta, tiene un total de 15 clientes con sus respectivos atributos. Mientras que la tabla de ventas tiene las transacciones detalladas de estos clientes. Aquí en la columna I de cliente tengo las compras que hicieron estos 15 clientes. Excelente. Ahora, si yo inserto una tabla, voy a poner nueva tabla y pongo lo siguiente, din clientes, y quiero los códigos de clientes distintos, una tabla con esos valores, pero utilizando primero distinct. Pongo distinct y pongo aquí la función distinct y de cliente. Si yo hago esto me va a retornar una tablita, como les dije, con esos 15 códigos. ¿Ok? Si yo utilizo values en lugar de distinct, pongo din clientes values, voy a tener exactamente el mismo resultado. Fíjense, values y de cliente, y tengo este resultado. Son lo mismo. Como les dije, si tú tienes un modelo bien especificado, ambas funciones se utilizan de forma indistinta. No obstante, yo sé que en la tabla de ventas han comprado 15 clientes y estos 15 clientes están en mi dimensión de clientes. Aquí están especificados esos 15 clientes. Pero ¿qué pasa si yo le quito un cliente aquí? Mira, voy a editar la consulta y voy a quitarle el cliente 1. Yo sé que el cliente 1 ha comprado, pero lo voy a quitar de este maestro. Cerrar y aplicar, aplico esta consulta y vamos a ver qué es lo que sucede. En primer lugar, como sabemos, a nivel informe se va a generar este valor en blanco. En blanco quiere decir que no hay una relación perfecta. No tengo todos los valores de cliente que han comprado en la dim cliente. Eso siempre pasa, para que lo tengan presente. Ahora, lo importante es saber cuál de estas dos funciones considera esos vacíos. Si vemos el resultado, vemos que values va a agregar ese valor en blanco. Values inserta un valor en blanco cuando no hay una relación perfecta entre dos tablas. En cambio, distinct lo que va a hacer es ignorar ese valor en blanco. Aquí no me genera ese valor extra. Y esto tiene implicancias a nivel del valor de un indicador. Mira, tenemos esta matriz y yo voy a crear una función que me cuente el número de clientes, pero utilizando en primer lugar distinct. Entonces hago lo siguiente. Pongo distinct del código del cliente, la misma tabla que tenía ahí. Ahí está. Y le voy a poner un count rows. Voy a contar los valores de esa tabla con los clientes distintos. Y tengo este resultado, 14. ¿Ya? Aquí en la celda vacía no me sale nada. En cambio, si yo copio esta fórmula y lo pego aquí en la de values, y en vez de distinct le pongo values, como seguramente sospechan, values va a tener un valor extra, 15, porque considera un cliente extra en blanco cuando no hay una relación perfecta aquí. Le agrega este número aquí. Y esto potencialmente te puede dar un resultado distinto si es que tú haces indicadores, por ejemplo, de cliente promedio
o algunos valores con iteradores, ¿no? Iteras sobre una tabla con values para sacar una información, o utilizas estos valores como denominador, también te puede dar un resultado diferente si utilizas distinct y values. Ahora, señalar lo siguiente. No es que values va a detectar todos los clientes que no coinciden entre las tablas y los va a agregar. Aquí va a salir 2, 3, 4, ¿no? Si hay 50 clientes que faltan en la tabla de dim cliente, siempre va a agregar una sola fila, nada más. No entiende que tienen que agregar varios. Eso tienen que tomarlo en cuenta. Veamos un ejemplo. Yo voy a editar la consulta y le voy a quitar un cliente más, cliente 2. Ahora hay 2 clientes que han comprado pero que no estoy considerando aquí. Si yo ejecuto esta consulta, van a ver que values va a seguir agregando una sola fila. Values agrega una fila por todos los valores faltantes, no un valor distinto por cada valor faltante, ¿ok? En Visting en este caso va a seguir considerando 13 porque hay cliente menos. Lo voy a regresar como estaba para no complicarnos aquí. Solo quitando el cliente 1 y listo. La moraleja aquí, amigos, es que ustedes siempre tienen que evitar esta situación. Mientras que su modelo tenga un match perfecto entre las tablas, que siempre debe ser el objetivo, eso se le conoce como mantener la integridad referencial de tu modelo, no va a haber ningún problema, no va a haber ninguna diferencia entre las dos funciones. Pero si se da ese caso, tomen en cuenta esa distinción. Esto es especialmente relevante a nivel de los totales. Obviamente a nivel individual va a tener los mismos resultados, ¿no? Porque considera este filtro de continente, etc. Pero en el total es donde no va a coincidir y te puede ocasionar problemas. Ahora, amigos, pasando a la segunda diferencia, como les comenté, yo no le puedo aplicar values a una variable en tabla, pero sí le puedo aplicar distinct. Veamos un ejemplo muy simple para entender la idea. Yo tengo este indicador y voy a crear esta variable. Voy a crear una variable que se va a llamar países meses, que va a ser un summarize partiendo de la tabla de hechos de los países y los meses. Entonces tengo una combinación de países y meses donde he tenido venta. Excelente. Yo quiero averiguar de estos cuántos tienen un monto mayor a 1000. Entonces le aplico un filter. Sabemos, filter, coma, enter, y aquí le pongo monto mayor a 1000. Tengo las combinaciones de países y meses con monto mayor a 1000. Ahora, de este resultado yo quiero saber cuántos países distintos tienen esa condición. O sea, mi indicador sería número de países con una venta mensual mayor a 1000. Para lograrlo, primero tengo que crear otra variable que sea solo la parte de país de esta tabla. Le pongo países y utilizo la función selectColumns para coger solo la columna respectiva. De esta variable solo quiero la columna país, que le voy a llamar país. País, y quiero la columna país de este resultado anterior. Excelente, ya tengo la variable. Ahora lo único que tengo que hacer es averiguar cuál es el número de valores distintos que tiene esto. El problema es el siguiente. Yo puedo hacer la variable resultado y sería un count rows de la tabla values países, porque values me da el valor distinto de una columna y esta variable tiene una sola columna, pero no me permite. No puedo aplicar values a una variable, como les comenté. Mi única opción es utilizar distinct. Pongo distinct y pongo aquí países y sí puedo aplicarle distinct a una variable. Listo, pongo return, pongo resultado y tengo el valor. Hay 5 países que en algún mes tuvieron una venta superior a los $1000 en este caso. Para terminar este video, amigos, les quiero comentar lo que antes era una diferencia importante entre values y distinct, y era que distinct me permitía evitar referencia circular cuando yo creo una tabla derivada de una tabla de hechos, por ejemplo. Mira, yo tengo la tabla de ventas y yo voy a crear una tablita con las unidades distintas. Voy a crear una dim unidades, ¿ok? Pongo tablas, nueva tabla, y pongo dim unidades. Y pongo aquí distinct unidades y tengo una tabla con las unidades distintas. Excelente. A esta tablita que he creado le voy a agregar una nueva columna que va a ser categoría, algo muy trivial, ¿ya? Va a ser if, si las unidades es igual a 1, voy a poner una venta, y si no, le voy a poner varias ventas, nada más, ¿ya?
una tablita con las unidades distintas y una categorización. Entonces, yo en mi modelo tengo esta tablita, voy a buscarla, aquí está, la DIN unidades. Lo voy a poner aquí y yo voy aquí y relaciono unidades con unidades y me permite hacerlo. Entonces, antiguamente tú tenías que hacerlo con distinct, porque si ponías values, le voy a poner values, me salía un problema de referencia circular. Pero ahora no ocurre ese problema. Lo que sucede es lo siguiente. La tabla de ventas tiene la columna unidades y esta tabla de unidades deriva de esa columna unidades. Es decir, la DIN unidades depende de la tabla de hechos. Pero, debido a esta relación, hay una dependencia al revés, ¿no? La tabla de hechos depende de DIN unidades porque hay una relación, hay un vínculo. Entonces, este era el problema que había, ¿no? Pero ahora parece ser que da igual que le pongas values o distinct, este problema se evita completamente. Entonces, ya no es una diferencia que se deba considerar, pero yo voy a armar pronto un video de referencia circular, viendo a detalle ese tema. Y si veo que hay algo que no estoy tomando en cuenta realmente entre values y distinct, lo voy a comentar. Pero por ahora quisiera que sepan que esta diferencia ya no se da entre ambas funciones. Y bueno amigos, nos vamos a quedar hasta aquí. Espero que les haya sido de utilidad. Sin más que agregar me despido y conmigo será hasta un próximo video. Un abrazo.